Hola, hola. Empezamos. Escribirle a ver que ya pudo. Ya empezamos una vez. Hola, ¿qué tal? Ante todos ustedes tengan muy buenos días. Es un gusto para nosotros en este momento compartir y dar la capacitación que se va a dar en el manejo de los equipos de las cercas eléctricas en esta línea Syscon. Va a presentar la referencia de nuestros equipos de la línea que tenemos 3 líneas de cerca eléctricas. ¿Okay? De todos, vamos a ver las líneas de nuestra cerca eléctrica. Entre ellos tenemos el SF8000, tenemos el SF10000, el SF15000 y el último equipo que es el SF8000P. Dentro de las cuales vamos a presentar las bondades y utilidades en cuestión de funcionamiento que se va a realizar. Dentro del tema de esta capacitación, lo que vamos a brindar está la referencia a un tema que es un cerco eléctrico, primeramente. Vamos a ver los tipos de cerco eléctrico entre la línea de la seguridad perimetral. Vamos a hacer referencia a cómo funciona un cerco eléctrico y cuáles son los accesorios de instalación que está determinado para el equipo. También vamos a hacer la referencia a conexiones del cerco eléctrico. Dentro de nuestro cerco eléctrico también vamos a hablar el sistema de la línea tierra, cuántos tipos de línea tierra se instala. La otra referencia también vamos a ver cuáles son las pruebas de funcionamiento, cómo funciona el equipo, cómo se activa, cómo debe funcionar realmente para que nuestro sistema de seguridad perimetral sea eficiente. Y también vamos a dar unos tips o algunas alternativas del tipo de instalación y conexión para este tipo de funcionamiento. Bien, ante todos vamos a ver qué es un cerco eléctrico primeramente. Normalmente nosotros decimos un cerco eléctrico, en este caso hacemos una presentación con un cerco eléctrico, lo determinamos para las personas, usuarios finales. El cerco eléctrico es una barrera de alambrado con púas que simplemente va a dar seguridad, o es una pantalla que va a proteger que nadie puede entrar dentro de un área que estoy protegiendo. En este caso, la línea de seguridad perimetral se refiere directamente a un cerco eléctrico. ¿Qué es un cerco eléctrico? El cerco eléctrico es un sistema de seguridad perimetral que simplemente va a proteger el área o el perímetro con un alambrado ya electrificado. Entre ellos vamos a determinar, está compuesto por líneas de alambre. Entre ellos tenemos los postes templadores que directamente van en las esquinas. Y también tenemos los postes intermedios contemplados. En este caso tenemos los aisladores, templadores e intermedios. Dentro de mi cerco eléctrico, para darle una mayor seguridad o eficiencia, tenemos accesorios
adicionales, donde que nosotros podemos complementar la seguridad perimetral de mi cerca eléctrica, unos dispositivos adicionales que son los sensores de flexión. En este caso la línea de los sectores de Syscon, que ha lanzado la línea de electrificación, tenemos un electrificador de alto voltaje con un consumo mínimo de corriente. ¿Cuál es la diferencia de nuestra cerca eléctrica? Que nuestro sistema de la cerca eléctrica es un sistema inteligente microprocesado. ¿A qué se refiere eso? Es un sistema, por más que el equipo está apagado o prendido, de una u otra forma, siempre nuestro sistema está supervisando las 24 horas cuando hay un corte o caída de línea tierra. Este es un sistema que va a dar mayor protección hacia los usuarios finales y también hace un test de prueba directamente cuando es instalado para el instalador, directamente cuando hace un test. Si hay una falla o hay una avería en la instalación, el sistema lanza una prealarma, qué es lo que está pasando en la cerca eléctrica. Si realmente hay una fuga de alto voltaje, si alguien ha cortado el alambrado o directamente está haciendo a tierra. Nuestro sistema, directamente la cerca eléctrica, es un sistema inteligente microprocesado. Cualquier instrucción o cualquier evento que quiere recurrirse directamente en la cerca, el sistema va a activar el evento de alarma determinadamente como ha sido ocasionado. Vamos a ver en qué áreas, vamos a determinar en qué áreas o qué lugares se instalan las cercas eléctricas. ¿Dónde se instalan directamente las cercas eléctricas? Normalmente las cercas eléctricas se instalan en sobremuros, normalmente en sobre rejas o mallas existentes para evitar intentos de escalamiento o convertirse en una barrera física o sensible. Normalmente nuestro sistema tiene que ser disuasivo para poder proteger la propiedad privada de cualquier ambiente o cualquier área. También en esta presentación vamos a diferenciar cuántos tipos de cerco eléctricos tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre una cerca eléctrica de seguridad perimetral y una cerca eléctrica de seguridad, lo que se refiere directamente a la seguridad de ganadería? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otra cerca eléctrica? Para este caso nosotros tenemos la diferencia entre uno u otra cerca eléctrica, tenemos dos diferencias. La cerca de seguridad perimetral, los cercos eléctricos de seguridad, está diferenciado que es un sistema inteligente en el sistema que va a determinar cualquier evento o cualquier instrucción directamente. ¿Eso a qué se refiere? Que tiene disposiciones o accesorios adicionales que se pueden agregar a cualquier sistema. Entre ellos tendremos el sistema que lo puedo colocar directamente en mi cerca eléctrica, lo puedo colocar sensores de flexión. Adicionalmente lo puedo colocar sensores magnéticos de contacto seco o también otros accesorios adicionales como indicadores que la cerca eléctrica está flasheando, está indicando que está encendido, o adicionalmente lo puedo poner un accesorio adicional que sería una sirena para poder disuadir cualquier evento de instrucción. Entre ellos, ¿a qué se refiere directamente lo que es los cercos eléctricos de ganadería? Normalmente los cercos eléctricos de ganadería son sistemas análogos. ¿Por qué análogos? Simplemente van a electrificar la cerca eléctrica, van a electrificar el alambrado. ¿Por qué en las cercas de ganadería no se ponen dispositivos adicionales? ¿Por qué no lo ponemos? Porque normalmente si yo pongo una sirena, directamente si hay una intrusión del animal o hace caída a tierra, automáticamente va a salir la salida de altavoz. ¿A qué se refiere eso? Simplemente que los animales no están aptos para poder oír tonos de altavoz y eso generaría una estampida o un pánico a los animales directamente que pueden violentar la cerca eléctrica. Por eso, para no ocasionar daños hacia el animal, no se disponen poner accesorios adicionales en lo que es en la cerca eléctrica de ganadería.
En este caso, las cercas de ganadería están referenciados a la electrificación del alambrado. Por eso se lo llama electrificadores análogos. En este caso, para los cercos eléctricos inteligentes o para los cercos eléctricos microprocesados, están direccionados para zonas o áreas urbanas, justamente para proteger un área o un perímetro, adicionalmente que tenga accesorios adicionales de poder activar o directamente pueden ser monitoreados nuestros sistemas inteligentes. También tenemos un mosquejo. En este caso tenemos un mosquejo donde que vamos a hacer la referencia directamente cómo está compuesto el cerco eléctrico, cuáles son los accesorios para poder instalar un cerco eléctrico. Para que mi sistema de cerco eléctrico tenga una eficiencia o una detección, aquí en la pantalla principal le vamos a mostrar cuáles son los accesorios o componentes adicionales. Acá en la pantalla principal vamos a hacer reflejo que tenemos. Acá tenemos los postes templadores, también tenemos los postes intermedios. Dentro de esta cerca eléctrica también vamos a complementar los accesorios adicionales. ¿Cuáles son los accesorios adicionales? Tenemos los aisladores, templadores, también tenemos los aisladores intermedios. También de esto también tenemos los dispositivos o accesorios adicionales que nosotros podemos ponerlo, los sensores de flexión, acondicionarlo también con un letrero de advertencia. Este sistema, para poderlo instalar, tiene que ser contemplado en cada área o cada tramo, dentro de las cuales vamos a hacer referencia cómo se instala y cómo se conecta. A continuación vamos a ver cómo funciona el cerco eléctrico para que tengan una referencia directa cómo está determinado mi cerco eléctrico. Para que funcione un cerco eléctrico, ¿qué es lo que se necesita? Normalmente tenemos el equipo que está compuesto por una alimentación de una red eléctrica que es de 110 y directamente va a entrar un voltaje adicional de 12 voltios. Obviamente, una vez que ingresa hacia nuestro sistema esta red eléctrica es convertido a una corriente continua para que funcione o alimente el sistema de elevación del alto voltaje. En este caso, para poder poner el sistema en funcionamiento, acá tenemos un mosquejo, cómo debe ser conectado o determinado nuestra cerca eléctrica. Normalmente, para que nuestra cerca eléctrica funcione al 100%, tiene que estar direccionado como un lazo cerrado. Acá vamos a hacer referencia que la cerca eléctrica tiene el lazo cerrado para poder supervisar toda la línea del sistema. Para complementar nuestro sistema de una u otra forma, de todas maneras, tiene que estar conectado hacia una línea a tierra. O caso contrario, también tiene que estar determinado hacia un punto a línea tierra, como mostramos en el mosquejo de la conexión directamente de la cerca eléctrica. A ver, por ejemplo, vamos a poner si yo tengo una cerca eléctrica de 5 hilos, ¿cuál es la forma de conectarlo? Si hacemos referencia, tengo una cerca de 5 hilos, y la forma de conectarlo, mi cerca eléctrica tiene que formar un lazo cerrado. Si determinamos las flechas, cómo se tiene que conectar, de esta forma debería determinarse la conexión de una cerca eléctrica por tramo, acondicionado con la línea tierra para la conexión del sistema del funcionamiento.
Todos seguramente nos habrán preguntado si realmente la cerca eléctrica es un sistema que realmente ha ocasionado muertes o realmente energiza los pulsos de alto voltaje, que realmente si una persona toca la cerca eléctrica, todo el shock eléctrico lo va a matar o no. Pero realmente nuestro sistema de cerca eléctrica no causa ningún daño letal. Simplemente va a determinar una elevación de un alto voltaje, un shock eléctrico pulsante de alto voltaje. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que el voltaje para toda persona que percibe no es letal. Lo que sí es letal es la corriente de energía que va a percibir el ser humano. Para eso, normalmente nuestros equipos están desarrollados y diseñados para poder electrificar el nivel de alto voltaje que va a percibir el ser humano. Solamente estos sistemas son disuasivos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si una persona realmente para causarle la muerte, como mínimo, tiene que haber percibido 100 miliamperios. Pero en este caso nuestro sistema no causa ese voltaje real para poder causarle daño letal a cualquier ser humano. El consumo mínimo que nuestro sistema ocasiona como máximo para poder circular el nivel de voltaje como mínimo te entrega 20 miliamperios para poder circular o para poder activar el sistema de la cerca eléctrica. Por eso nuestro sistema no ocasiona ningún daño ni tampoco es letal. Para eso nuestro sistema, los cercos eléctricos de seguridad SysConfy son agresivos, en el sentido agresivo que siempre van a electrificar el shock eléctrico, disuasivos, disuasivo en el sentido que siempre está determinando, supervisando si alguien ha generado una falsa alarma ya por medio de arcos o caída de línea tierra. Inteligente, en el sistema inteligente se varía directamente que siempre va a supervisar las 24 horas. Va a poder determinar si es una falsa alarma, si el sistema ha sido por corte o por arcos a tierra. Siempre nuestros sistemas tienen una pantalla frontal donde te está registrando qué eventos ha sido generado. O en caso contrario, va a registrar qué etapas han sido generados de alguna instrucción de cualquier persona externa. Para nuestro sistema de nuestras cercas eléctricas de SysConfy, en este caso vamos a presentarlo los accesorios o dispositivos adicionales, cómo se debe conectar la cerca eléctrica. Acá tenemos, nuevamente hacemos la referencia, tenemos los postes templadores, los postes intermedios, tenemos los aisladores, los aisladores templadores, que siempre los aisladores templadores van a estar referenciados en las esquinas. También tenemos los aisladores intermedios que siempre van a ir relacionados en los postes intermedios. También vamos a hacer referencia al alambrado. En este caso utilizamos un alambre galvanizado, acerado, de acuerdo al área o al perímetro o a la distancia que se coloca. En este caso, cuanto mayor distancia, se va a recordar que siempre tiene que ser de 2 milímetros o 1 milímetro. Eso va a depender del área donde está ubicado la instalación de un alambre acerado. Para complementar nuestro sistema de la supervisión de las 24 horas, siempre hay que tener en cuenta la línea tierra. ¿Para qué? Para poder supervisar las etapas o áreas que estoy electrificando la cerca eléctrica. Para eso, siempre la línea tierra tienen que estar entrelazados entre poste a poste. Tienen que estar conectados de un poste hacia otro poste directamente para poder supervisar la línea tierra. También tenemos, para poder extender la línea de abrazaderas, en este caso vamos a poner unas abrazaderas para poder extender nuestra cerca eléctrica, o caso contrario un tubo o un puente de fijación que puede ir de un tramo hacia otro tramo. ¿Okay?
Y eso va a depender de acuerdo a los metros lineales que estoy instalando. En este caso nosotros tenemos varias líneas de la cerca eléctrica. Podemos poner de acuerdo al modelo del equipo. El equipo está referenciado. Si yo tengo un modelo del SF8000, va a electrificar directamente 1500 metros lineales. Si yo tengo una cerca eléctrica de 10.000 metros lineales, para eso yo tengo, para que mi cerca eléctrica sea eficiente, yo tengo que poner otro modelo de la cerca eléctrica, que debería ser el SF8000P. Para eso hay que tener en cuenta, para poder instalar cada área o cada zona, tengo que tener de cuántos metros lineales es la cerca eléctrica. Para todo sistema, siempre es muy importante poner un letrero de advertencia. Normalmente nosotros recomendamos que el letrero de advertencia, eso va a depender del área o el lugar, se instala cada 10 metros de cada lugar, dependiendo de la visibilidad del área donde está puesto, ¿no? Puede ser cada 10 metros o cada 15 metros, o dependiendo de los ángulos o el perímetro de la casa, para que sea visible que la cerca eléctrica esté electrificada, yo lo puedo poner cada 8 metros o cada 10 metros. Eso va a depender del área o la zona donde esté ubicada o cómo ha sido instalado la cerca eléctrica. Siempre es muy importante poner el letrero de advertencia bajo las normas o referencias para decir que nuestro sistema está electrificado y está realmente protegido. Para poder conectar nuestro sistema directamente, una vez que la cerca eléctrica está conectado, esté instalado con los alambres galvanizados, con mi punto a tierra, ¿cómo conecto mi cerca eléctrica hacia mi electrificador? ¿Con qué accesorio o dispositivo? Para esto siempre es muy importante considerar el cable bujía directamente que va a ir conectado hacia el equipo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es un cable bujía? Es un cable aislado de doble capa que siempre va a soportar o va a transportar el nivel de alto voltaje de 20.000 voltios. Por eso es un cable especial y direccionado para los electrificadores. En este caso nosotros no recomendamos poner cualquier cable. Siempre en una instalación de una cerca eléctrica hay que poner el cable bujía, que es un cable aislado de doble capa, para así transportar el nivel del alto voltaje, que como referencia, como rango nominal, el equipo siempre va a electrificar hasta 20.000 voltios. Y el otro punto muy importante también para la cerca eléctrica, para que haya la supervisión de las 24 horas, siempre es muy importante poner nuestra varilla o nuestro punto de línea tierra. ¿Por dónde está compuesto o qué accesorio adicional está compuesto nuestro punto de línea tierra? Es una varilla de tubo copper que siempre se va a conectar, se va a instalar o se va a conectar en un área húmeda, ya puede ser en un jardín. Este punto tiene que estar conectado, entrelazados entre los postes y también direccionado hacia la cerca eléctrica. ¿Sí? Y acá tenemos las referencias de la instalación de la cerca eléctrica, que son los postes templadores, los postes intermedios. También tenemos los accesorios, que son los aisladores templadores, aisladores intermedios. También tenemos los sensores de flexión para poder dar una mejor supervisión. Si alguien quiere cortar el alambrado por intermedio de este sistema del sensor de flexión, va a generar un evento. Si alguien también quiere cortar el alambrado de la cerca eléctrica, de una u otra forma nuestro sistema va a detectar y va a generar el evento de la alarma. También tenemos dispositivos o accesorios adicionales que son aros simples o aros dobles. En este caso es un accesorio acondicionado. También tenemos el alambre acerado
En este caso está direccionado para el estirado o el complemento directamente de los postes, de poste a poste, para que sea el alambre de la línea electrificada. También tenemos lo que es el alambre galvanizado. Este alambre galvanizado siempre va a estar direccionado hacia la electrificación o la conducción de la supervisión, la detección de caída de tierra o corte de la línea. Para eso está direccionado hacia la varilla del tubo copper o hacia la línea tierra. También tenemos siempre como norma hay que poner un letrero de advertencia o prevención, que cualquier persona que quiere trepar o quiere hacer una instrucción, siempre va a haber un letrero de advertencia de prevención que la cerca eléctrica está electrificada. También como accesorio adicional tenemos el cable bujía, que es muy importante, que va del electrificador hacia el alambrado de la cerca eléctrica. Y el último complemento muy importante es el electrificador que vamos a acondicionar para la electrificación del alambrado. Y acá vamos a hacer una referencia cómo están contemplados nuestros postes templadores. Vamos a hacer referencia a cuál es el diámetro para que tenga una mejor rigidez. Como referencia vamos a complementarlo. Tenemos los postes templadores. Hay varias formas. Nuestros postes templadores pueden ser de forma redonda o pueden ser los postes templadores de forma rectangular. Eso va a depender del área o el lugar donde te estoy instalando. Como recomendación, nosotros siempre hacemos una referencia que el diámetro o el espesor del tubo tiene que ser el diámetro más que nada tiene que ser de 1,5 pulgadas. Eso va a depender del peso o la distancia que voy a instalar la cerca eléctrica. Y el espesor del tubo, eso sí, tiene que ser un espesor de 1,5 milímetros como mínimo. Eso va a depender de las áreas, ¿no? O el modelo que estoy instalando. La longitud de los postes como mínimo tiene que ser de una altura de 90 centímetros. O caso contrario, en otros casos yo puedo poner, si yo quiero poner de 5 o 10 líneas como mínimo, ya puede ser un poste, puede ser de 1,5 metros, 2 metros, dependiendo qué área o qué lugar estoy dando la seguridad. Simplemente si yo pongo de 2 metros el tubo, ya en este caso no voy a poner que sea 4 líneas. Se puede hacer una referencia, si quiero dar una seguridad estricta, ya puede ser de 8 o 10 líneas de la electrificación del alambrado. Como referencia, ¿cuál es la separación de alambre hacia alambre? Para empezar, de la línea baja tiene que ser del muro hacia el primer alambrado, tiene que ser un tamaño nominal de 15 centímetros. Y del primer alambrado hacia el segundo alambrado ya tiene que ser 20 centímetros. De separación a separación de acuerdo a la referencia, ¿no? Para tener una mayor eficiencia, en este caso, ¿cuál es la separación de poste a poste? O en este caso podemos decir de espacio templadores o tramo a tramo. Podemos hacerle referencia de tramo a tramo cada 12 metros como rango nominal. Podemos determinar de un tramo hacia otro tramo. Eso quiere decir de templador, acondicionándole los postes intermedios. ¿Eso qué quiere decir? O sea que cada de espacio de poste templador hacia el poste intermedio, cada cuántos metros tiene que ser el espacio, como mínimo tiene que ser de 3 a 4 metros, ¿no? Y por eso se hace una referencia de cada tramo de poste a poste. ¿Cuál es la referencia? Que tiene que ser cada 12 metros. También tenemos las especificaciones que son los postes intermedios direccionados hacia la cerca. En este caso podemos ponerle igual las mismas características y medidas, que es el diámetro, que es de 1,5 pulgadas, y el espesor del poste tiene que ser de 1,5 milímetros, ¿no? Es de un centímetro y medio. Perdón, es de 1,5 milímetros. Igual manera, tiene que ser de la misma característica, del mismo tamaño que del poste templador, de 90 centímetros, ¿no? Si yo quiero hacer una referencia
quiero extender los tamaños del poste, de igual manera tiene que concurrir con las mismas medidas para que se hace la extensión o instalación de lo que es el alambrado. También vamos a hacer reflejar lo que acá comentamos, son los aisladores templadores. ¿Qué es un aislador templador? ¿Cómo está diseñado? ¿Con qué material? Nuestros aisladores están manufacturados por un material de polietileno de alta intensidad direccionados a los rayos UV. Esto quiere decir que nuestros aisladores están desarrollados para exteriores. Eso no quiere decir que yo pongo un aislador con el largo tiempo, ya sea en el ambiente de calor, frío, humedad. No quiere decir que nuestros aisladores se van a rajar o se van a quebrar. Nuestros aisladores están desarrollados básicamente para esta área, diseñados con un material específico, un material polietileno, y siempre va a soportar los rayos ultravioletas que no va a ocasionar ningún daño. ¿Cuál es la capacidad que el nivel de voltaje soporta estos aisladores? Como rango mínimo tiene una aislación de 20.000 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a ocasionar ninguna fuga de alto voltaje, ni siquiera va a pasar el nivel. ¿Y cuál es el peso nominal que uno puede estirar? Obviamente nuestro sistema de nuestros aisladores va a soportar hasta 60 kilos como rango de tensión. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir directamente si uno va a exceder del peso nominal, están desarrollados para 60 kilos, como mínimo, ¿no? Pero ese es el rango nominal. Ok, acá tenemos los aisladores intermedios. Esto de igual forma están desarrollados con el material de polietileno, direccionados también para poder soportar el nivel del alto voltaje hasta 20.000 voltios. ¿Cuál es el peso de tensión de este equipo, de este aislador? Normalmente el peso nominal que va a soportar es de 20 kilos como mínimo. Normalmente estos aisladores simplemente son para soportar y mantener en línea el alambrado acerado. Es un aislador que va a mantener la fijación del alambrado directamente, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo, vamos a poner un ejemplo a grueso modo, quiere decir si yo tengo una cerca eléctrica de una extensión de 16 metros y yo puedo colocar el alambrado por el peso, en este caso, siempre nuestros aisladores va a soportar el nivel mínimo hasta 20 kilos. Tranquilamente va a reflejar el peso y no va a ocasionarse ningún daño. De igual manera, vamos a poner qué tipo de alambrado se tiene que colocar. Para darle una mayor eficiencia y conducción, como el diámetro de nuestro alambrado tiene que ser de 2.5 milímetros, eso va a depender del área o el lugar donde estoy poniendo. Si quiero darle una mayor eficiencia de la conducción de la electrificación del alambrado, normalmente se denomina a 2.5 milímetros. Eso quiere decir, cuanto más grueso sea el alambrado, voy a tener una mayor conducción del alambrado, ¿no? Ok. Y de igual forma, el alambrado es un alambrado que va a dar una alta conductividad y hace resistente al corte, del cual que si alguien quiere cortar, este alambrado siempre va a ser rígido y duro y muy difícil de que alguien quiere cortarlo, ¿no? El alambrado acerado para este sistema siempre hay que mantener en cuenta cuando uno hace el mantenimiento de la cerca eléctrica, como recomendación, siempre el mantenimiento preventivo de una cerca eléctrica se recomienda que se debe limpiar con agua y trapo solamente.
Hola. Ya, ok. Ya, ok. Ya, vamos a entrar a la siguiente etapa, lo que es la rectificación. Tenemos cuando nosotros instalamos nuestra cerca eléctrica, de acuerdo al mosquejo que estamos presentando, si yo tengo un tramo de 12 metros, el otro tramo de 12 metros, eso va a depender cómo puedo unir de un tramo hacia otro tramo. De acuerdo al mosquejo, hay varias formas de poder unirlo. Nosotros podemos acondicionarlo para no extender el tipo de conexión unión, puede ser con pernos de amarre, o también puede ser con unos tubos de fijación que ya sean por presión. Es de una u otra forma se tiene que fijar el entrelazo de tramo a tramo. ¿Ok? Acá les comento que tenemos otro dispositivo adicional, es un accesorio adicional o externo. Si yo quiero dar una mayor seguridad a lo que es mi cerca eléctrica, ya sea por los sensores de flexión, que es un accesorio muy importante. También tengo otro accesorio adicional que pueden ser las argollas. Tenemos los aros intermedios, que eso van direccionados a los postes templadores. También tenemos los aros intermedios, ¿no? Tenemos los aros templadores y los aros intermedios. ¿Eso qué quiere decir? Si alguien por ejemplo, si alguien quiere violentar mi cerca eléctrica, directamente pone un manto aislante hacia el alambrado. Si alguien se cuelga, directamente va a chocar con el aro, ya sea por el aro intermedio o por el aro intermedio, cualquiera de esos dos aros. El sistema inmediatamente va a detectar que hay una caída de alto voltaje y simultáneamente va a generar el evento de activación de alarma. Eso también está determinado como sistema o un sensor de detección por caída de alto voltaje. Simplemente está determinado por la tensión o presión que uno está flexionando hacia el alambrado. Y también tenemos el otro complemento que es el sensor de flexión. ¿Para qué sirve? Este sensor también es un complemento adicional. Está direccionado si alguien estira el alambrado o corte el alambrado por intermedio de su sistema de los microswitches, van a activar el evento de la alarma y simultáneamente va a reflejar en el panel del electrificador que ha sido activado el sensor de flexión. Ya sea este sistema, donde lo conecto, donde lo direcciono, con nuestro sistema de nuestro electrificador tiene dos etapas, donde que están la etapa donde que es la electrificación de la cerca eléctrica y la otra etapa que son las etapas de zona. Y esta etapa de zona se van a direccionar a los sensores de flexión. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hay una instrucción, un evento, el usuario va a poder determinar si realmente alguien ha estirado su sensor de flexión y en qué etapa ha sido activado. Okay. Y acá vamos a presentar una instalación o un mosquejo, cómo se debe determinar o cómo debo supervisar mi cerca eléctrica con los sensores de flexión. Acá hacemos referencia a la zona 1, que tengo que poner un tramo de 4 sensores de flexión. Yo tengo otro tramo que es la zona 2, la zona 3 y la zona 4. Y la forma del sistema, cómo se instala los sensores de flexión. Y acá en el mosquejo hacemos una referencia. Directamente estos sensores de flexión van a ir direccionados a la etapa de la zona, ¿no? Zona y común. ¿Y cómo se conectan? Directamente, si yo tengo varios sensores de flexión, todo este sistema tiene que ser entrelazado en forma serial. Para que si alguien hace una apertura, directamente va a determinar que hubo una inducción de la cerca eléctrica.
Y acá tenemos los carteles de prevención, que es muy importante, cada 10 metros de tramo a tramo, es una referencia. Y siempre hay que poner el logo para que cualquier persona que quiera hacer una intrusión, siempre tiene que ser la referencia que es una cerca eléctrica de alta tensión. Y acá tenemos lo que es las características del cable bujía. Estos cables están diseñados directamente para conducir el nivel del alto voltaje de 20.000 metros. Tiene un doble protección o también llamado doble forro de silicón aislante para que no genere las fugas del alto voltaje, ¿no? Asimismo, con este cable bujía, cuando están conectados o entrelazados hacia el equipo, siempre va a supervisar las 24 horas si hay una fuga o un corte de la cerca eléctrica. Y acá vemos un bosquejo como referencia. Si yo tengo un tramo de 3 metros, podemos hacer un tramo, como deberíamos considerar, o la instalación de la cerca eléctrica, ¿no? ¿Cómo se instala un cerco eléctrico? Normalmente el instalador del cerco eléctrico, como mínimo, tiene que tener la experiencia y conocimiento del electrificador y conocer qué accesorios se debe conectar en el electrificador. Para esto tiene que saber primero el estudio del área, del perímetro, el lugar, antes de instalar una cerca eléctrica. Primero se hace una visita técnica, verificar el área, cómo debo instalar y qué accesorios adicionales debo complementarlo. Una vez ya que el instalador sepa el área y el lugar, lo primero tiene que verificar y plantar lo que es los postes templadores e intermedios. Y luego, una vez instalado o puesto los postes, luego debe templar lo que son los alambres, ¿no? Para eso, una vez ya conectado, tiene que hacer los entrelazos de poste de tramo a tramo, ¿no? Debe conectar con los pernos de abrazadera o con las bujías de presión para que haga una conducción de tramo a tramo, lo que es las cercas eléctricas. Y para el funcionamiento eficiente de nuestro electrificador, siempre es muy importante considerar la línea tierra. La línea tierra es un sistema de supervisión para no generar ninguna fuga de alto voltaje. Por eso, en nuestro sistema siempre es importante la línea tierra y conectarlo de tramo a tramo, de poste a poste, para que siempre esté supervisando si es una falsa alarma o una intrusión. En este caso, seguramente me van a preguntar cuál es la distancia nominal de la cerca eléctrica hacia el equipo. Lo más recomendable tiene que ser lo más cercano, entre una separación de 4 metros o 5 metros, ¿no? Pero de todas maneras, si la distancia de la cerca eléctrica, del tramo del cerco eléctrico, está a una distancia, vamos a suponer que el equipo lo van a poner a 50 metros o 90 metros, también esa electrificación con el cable bujía tienen que considerar el alambre electrificado, ¿no? Para hacer esa conductividad siempre hay que utilizar el cable bujía. El cable bujía tiene que ser aislado por unos tubos de PVC para que no haya fugas por el mismo ambiente, para que no lo corroe lo que es o se cuarcea lo que es el cable bujía. Siempre tienen que estar aislados. Lo que es la electrificación del electrificador siempre tiene que ser separado con los demás accesorios acondicionados. ¿Qué quiere decir eso? Los accesorios, donde aquí yo voy a poner los puntos de conexión de los sensores de flexión, no tiene que entrar, el cable de los sensores de flexión no tiene que entrar en el mismo punto donde que va a salir por el tubo de los cables bujía. Estos puntos tienen que ser separados.
Y el otro punto, verificar si nuestro sistema está en buen funcionamiento activando nuestro electrificador. Acá tenemos modelos, cómo se instala, directamente si es una cerca puesta en unos postes de metal de 5 hilos. Acá tenemos también en la parte de abajo inferior, también tenemos la cerca eléctrica de 6 hilos. Y también en el lado derecho, ya no es de 6 hilos, tenemos una cerca eléctrica de 20 líneas, ¿no? Siempre es separado de una a otra. Vamos a hacer referencia a nuestro sistema de la línea tierra, nuestro sistema de tierra para un cerco eléctrico. ¿Por qué es muy importante nuestro sistema de línea tierra? Voy a hacer referencia en este caso nuestro sistema de línea tierra, lo que presenta nuestro producto. En esto siempre les he comentado, cuando van a poner una línea tierra, siempre la línea tierra tiene que estar interconectado de poste a poste y direccionado hacia nuestro punto, ya sea nuestra línea tierra o nuestro pozo a tierra. ¿Ok? Vamos a ver los 3 tipos de línea tierra. ¿Por qué son muy importantes esta línea tierra? Tenemos nuestra línea tierra, tenemos nuestro punto a tierra y nuestro pozo a tierra. ¿Por qué hablamos del sistema de la línea tierra? ¿A qué se refiere directamente la línea tierra? ¿Cuáles son las definiciones de esta línea tierra? Primero, la línea tierra está direccionado directamente a la masa de la estructura, ya sea de los postes o direccionado a la estructura de una casa. A eso nosotros le direccionamos una línea tierra. El otro punto de la línea tierra está direccionado al punto a tierra. ¿A qué se refiere el punto a tierra? El punto a tierra está direccionado a una varilla de tubo de cobre, que es una varilla que es un mejor conductor, que va a generar cuando hay una fuga de alto voltaje, este nivel de caída de alto voltaje se va a direccionar hacia la pérdida del pozo a tierra o el punto donde quede conectado. ¿Por qué? Porque tengo una varilla de cobre y esa varilla de cobre es un mejor conductor si hay una fuga de alto voltaje. El otro punto sería el pozo a tierra. ¿Por qué este sistema tengo que conectarle a mi pozo a tierra? Es un sistema eficiente. ¿Por qué? Porque cumple con todas las características y un complemento de un pozo a tierra. Este complemento del pozo a tierra está generado o acondicionado con los dispositivos o químicos adicionales que se va a conducir, logrando el ohmiaje o la impedancia de un pozo a tierra de acuerdo a las normas, un mejor conductor. En este caso, para nuestro sistema de la definición de un cerco eléctrico, nosotros como recomendación se tiene que poner su punto a tierra. ¿Cuál es el punto a tierra? Lo más recomendable es poner una varilla de tubo copper a un jardín que sea húmedo. Cualquier fuga o descarga eléctrica se coloque a este punto de línea tierra. Si yo tengo un pozo a tierra independiente de cualquier sistema, ahí voy a tener una mejor conducción. La línea tierra nosotros no recomendamos que se conecte. ¿Por qué? ¿Por qué no recomendamos que la línea tierra no se conecte? Normalmente en una instalación de una casa puede haber una fuga de alto voltaje y ese nivel de alto voltaje puede ocasionar alteraciones a nuestros demás dispositivos eléctricos o electromecánicos. Les pongo un ejemplo. Si yo estoy utilizando la línea tierra de la estructura de una casa, si yo tengo mi electrificador que estoy tomando esa línea tierra, como es una masa conductiva de línea tierra, si hay una fuga, obviamente los dispositivos eléctricos o electrónicos, esos pequeños picos se van a inducir a los equipos electrónicos. Por eso que no se recomienda conectar la línea tierra a este punto. Lo más recomendable es agarrar tu varilla de tubo copper, diferente, un tubo de cobre,
independizable para la electrificación de la cerca eléctrica y así genero una separación de cualquier fuga o inductancia que no altere los demás dispositivos electrónicos que tengo en casa, ¿no? Y por eso si cuando vamos a conectar o vamos a entrelazar lo que es desde el punto de la línea tierra, ¿cuál es la mala práctica? No se debe dar una vuelta. Siempre lo más importante es fijarlo y empernarlo lo que es la línea tierra. ¿Cómo se debe hacer? Simplemente hacer un pequeño orificio en el tubo de poste, entrelazarle y ponerle su perno con su guacha respectiva para que haga una buena conductividad de los postes. Ahora vamos a hablar de la referencia de la prueba de funcionamiento de nuestro sistema, lo que es nuestra línea de los electrificadores. Normalmente ¿cómo se activa la sirena? O cuando genero el tono de alarma de nuestros electrificadores. ¿Por qué eventos genera? Cuando hay una caída de alto voltaje. ¿Eso qué quiere decir? Cuando el alambrado choca a la línea tierra del alambrado de la cerca eléctrica. El otro punto de nuestro cerco eléctrico también cuando supervisa hace arcos de la línea tierra o también llamado la chispa. El otro punto sería cuando también si yo quiero generar la activación de la sirena es también cuando yo corto el alambrado de la supervisión del alto voltaje, ¿no? De esas tres formas voy a generar la activación del evento de la sirena. Vamos a hablar los tips de instalación, cómo se instala, cuáles son los accesorios de nuestro equipo. Para esto vamos a tener una batería de respaldo como mínimo, que sea una batería de 4 a 7 amperios. Entre ellos también vamos a tener una masa para poder detectar la caída o los arcos de la línea tierra. Siempre esto tiene que tener una buena masa entre la estructura de mi tubo copper, de mi varilla de mi línea tierra para poder generar el evento. La otra pregunta que seguramente le van a decir, cuando le pasa corriente en la llave, significa que hace una buena conexión a la línea tierra. ¿Por qué me pasa unos pequeños picos de alto voltaje cuando yo quiero encender con mi llave chapa del equipo? ¿Eso a qué se refleja directamente? Es porque nuestro sistema de nuestra línea tierra no está conectado directamente hacia el equipo. Para que no genere eso, tengo que hacer una buena empalme, una buena conductividad, lo que es el cerco eléctrico. Y también lo que es el cable bujía, no tiene que estar conectado en un mismo tubo, ya sea el mismo tubo de electricidad o el mismo tubo donde estoy palmando mi sistema de mis sensores inalámbricos o mis sensores cableados. Este cable siempre tiene que ser independiente, no se debe mezclar uno con otro. También tenemos el pozo de línea tierra, como mínimo la separación del pozo a tierra tiene que estar separado cada 2 metros, ¿no?, de la casa. Yo tengo mi pozo a tierra como mínimo o recomendación, como mínimo es 2 metros de la separación de la casa o el ambiente. Antes de activar mi sistema de la cerca eléctrica, lo primero que tengo que hacer es verificar que todo tipo de la cerca eléctrica, el sistema tiene que estar cerrado. De igual forma, el sistema de las etapas de las zonas tienen que estar directamente cerrados. Una vez que ya estén cerrados, el sistema se va a activar directamente. O casos simultáneos, si no activa, el equipo le va a generar un tono de alarma que hay un defecto del sistema que no está cerrando el lazo cerrado. Vamos a hacer referencia a los comandos frontales del SF8000. ¿Cuáles son los comandos? Tenemos el LED indicador de encendido. Eso es el LED indicador que siempre va a estar supervisando que el sistema esté activo. Si el LED indicador del
del encendido empieza a oscilar, eso quiere decir que hubo una intrusión o un evento generado por la etapa de la cerca eléctrica. También tenemos el LED indicador de retorno. Ese LED indicador es el nivel o controlador que siempre está supervisando el nivel del alto voltaje que está generando el electrificador. ¿Qué sucedería si este LED estuviese apagado, no estuviese oscilando por más que la llave chapa está activa? Eso quiere indicar que la cerca eléctrica está aterrado o hay fuga de alto voltaje. El LED indicador de la zona, en este LED indicador de la zona se va a conectar los sensores de flexión o otros dispositivos de contacto seco, ya sean los sensores magnéticos. Si hay una intrusión en esta etapa, igual manera el LED indicador va a empezar a oscilar y va a poder indicarle que hubo una intrusión en esa etapa. Y la cuarta etapa sería, para poder activar mi sistema de la cerca eléctrica, sería la llave chapa. Esto tiene que estar en el estado ON para poder activarlo. ¿Cuántos metros lineales electrifica el electrificador FS8000? Electrifica hasta 1500 metros lineales, considerando también, en este caso ustedes tienen que considerar el cable bujía, de qué distancia está separado de la cerca hacia el electrificador, porque también se considera la electrificación de ese punto. Y vamos a ver las características, cuáles son las características del SF8000, del SF10000, del SF15000 y del SF8000P. Todos nuestros desarrollos están bajo una norma de la Comisión Internacional de Electromecánica, es una norma y direccionado a este punto. Por ejemplo, tenemos la distancia del electrificador del SF8000, electrifica hasta 1500 metros lineales, y el F10000 electrifica hasta 3000 metros lineales. El SF15000, su electrificación máxima es hasta 6000 metros lineales. Y el último modelo, que es el 8000P, esa su electrificación como mínimo es hasta 10.000 metros lineales. Cuando yo hablo energía de electrificación, ese quiere decir cuánta potencia o qué nivel de joules percibe o va a electrificar nuestro equipo. Como mínimo electrifica de 1 joule hasta 3 joules. O sea, eso quiere decir que el electrificador 8000 va a electrificar mínimo, la potencia va a entregar hasta 1 joule como máximo, ¿no? ¿Y cuál es el nivel de alto voltaje? ¿Cuál es el nivel de alto voltaje mínimo? ¿Hasta cuántos voltios puede electrificar nuestros equipos? Como mínimo de 6000 hasta 15000 voltios, como mínimo los 3 modelos se electrifican. Y el consumo mínimo de energía es de 2.6 vatios cuando está en pleno standby, en pleno funcionamiento, y como máximo hasta 6.9. El 6.9 vatios, eso solamente lo consume lo que es el 8000 y el 15000. Directamente tenemos un transformador de alimentación, es un transformador de rectificación, como ven, es de 110 a 12 voltios, de 300.000 amperios, y los demás modelos del 10.000, 15.000 y 8.000, su transformador de alimentación es de 12 voltios a 1,5 amperio. También tiene una salida auxiliar para poder alimentar cualquier dispositivo adicional, es de 12 voltios a 250 miliamperios. Y los demás modelos, que es el 10.000, 15.000 y 8.000, de 12 voltios a 500 miliamperios. Nuestro sistema tiene un sistema de supervisión de cerco eléctrico, generalmente la supervisión de la línea tierra. El 10.000, 15.000 y 8.000, ese sistema tiene la supervisión de línea tierra. ¿Qué quiere decir? Que este sistema de la supervisión de la línea tierra siempre va a estar supervisando. Si alguien corta el alambrado o lo que es la línea tierra, automáticamente va a generar un evento de alarma, ¿no? También tenemos el número de zonas para los 3 modelos. Tenemos el 8000, 10000, 15000, tiene una zona que en este dispositivo se puede poner los sensores magnéticos o cualquier dispositivo de contacto seco. El 8000P tiene 2 zonas, igual manera ponerle dispositivos
acondicionado. De igual manera, nuestro equipo tiene la salida PGM, que puede ser monitoreado por ya sea por una central de monitoreo o directamente cualquier dispositivo adicional. Se puede monitorear todos nuestros cercos eléctricos, tienen el sistema de poder monitorear de cualquier empresa. Nuestro sistema también memoriza eventos, siempre en la pantalla principal, cualquier instrucción en la pantalla principal va a memorizar los eventos. También tiene la sensibilidad por arcos a tierra, también tiene la sensibilidad por arcos a tierra y también llamado también el sistema antiplantas, va a disuadir o va a determinar si es una falsa alarma o no. También tiene el sistema del bit, si es un dispositivo adicional que se va a colocar, el sistema siempre va a estar supervisando con el bit. Si alguien enciende, por la salida externa de la sirena va a emitir un bit de encendido y 2 bits de apagado. La salida auxiliar de LEDs, de igual manera, como ven, tiene su salida auxiliar. De igual manera, nuestro sistema no tiene en este caso lo que es el 8000P, tiene para poder almacenar dispositivos inalámbricos siempre de la línea SF8000. De esa línea va a poder programarse dispositivos inalámbricos. Tiene una entrada de receptor, cualquier dispositivo inalámbrico. Nuestro sistema se puede acondicionar para poder conectar cualquier dispositivo inalámbrico y poder activar nuestro panel de electrificador, ¿no? Como sistema de protección tiene un fusible de protección de batería y también tiene un fusible de protección de corriente alterna. Tenemos un bosquejo del SF8000, cuáles son las atribuciones. Y acá vamos a dar la información técnica para qué sirven internamente, cuáles son los jumpers, ¿no? Ya tenemos el estado del jumper. Si en el estado cerrado, el tiempo de activación de la sirena va a ser 4 minutos. Si está en modo abierto, va a ser de 4 segundos. El bit de la sirena está condicionado si yo pongo un dispositivo inalámbrico, ya sea por la entrada del RCPT. Esto también por intermedio de esa salida va a emitir los bits de alarma cuando está activo o desactivado. La salida de sirena tiene una salida de 12 voltios, también si es jumper o conector, si es deshabilitado se va a comportar en salida de contacto seco. Los comandos frontales del SF10000, de igual manera tenemos el pulsador que indica la alerta del alto voltaje, los niveles de alto, medio y bajo voltaje y el LED indicador de luz y el LED indicador de zona. Ok, y información tan técnica de igual manera tiene un jumper internamente. Cuando es habilitado o deshabilitado, el tiempo de la activación de la sirena puede ser 4 segundos o 4 minutos. De igual manera es el mismo principio del 15000 para poder ponerlo dispositivos inalámbricos o receptores inalámbricos. Por ahora alguien quiere controlar su sistema, directamente con este jumper yo puedo habilitarlo o deshabilitarlo. De igual manera la salida de sirena tiene de igual manera si yo deshabilito el jumper de la salida de sirena, esto se puede comportar como una salida de contacto seco para que así simultáneamente sea monitoreado por una central de monitoreo. Igual los comandos frontales del SF15000, de igual manera tiene la referencia del alerta de cerco. Cuando hay instrucción en ese LED indicador va a empezar a oscilar, que eso quiere decir que hay un evento, ¿no? En los niveles de alto voltaje, alto, medio y bajo, las referencias va a ser oscilante. La luz de estado, listo, y el LED de zona. En esta etapa del 10.000, 15.000, estos dos sistemas, siempre la llave chapa tiene que estar en el estado ON para poder activar lo que es
el sistema de la cerca eléctrica o el sistema del alambrado. Si esta llave chapa está en el estado off, apagado, obviamente si yo quiero encender o apagar el cerco eléctrico, el sistema no le va a activar porque este sistema está bloqueado, no lo va a poder permitir activarlo. Solamente este sistema se habilita activando la llave chapa on-off. Una vez que la llave chapa está en el estado on, voy a poder activar el cerco eléctrico y también voy a poder activar lo que es la alarma. Normalmente está desarrollado para poder darle una mayor protección para que personas extrañas no desconecten nuestro sistema, ¿no? O no estén haciendo manipulaciones adecuadas. Es un sistema de bloqueo de activación del sistema de la cerca eléctrica. Maneras de conexión. 2. Microprocesador. 3. Resistencia de retorno. 4. Jumper de selección para operaciones de sirena o relevo. 5. Fusible de protección de desantéricos. 6. Entrada de alimentación 12 EAC. 7. Monedas de bobina de alta. 8. Entrada de tarjeta de control. 9. Potenciómetro de selección de alto voltaje. 10. Jumper de temporizador de sirena. 4 minutos, 4 segundos. 11. Jumper de bit de sirena. 12. Área para sistema de supervisión de corte de alambre de tierra. Esta opción solo se fabrica pedido. Ok, acá damos la información técnica, tanto del 8000, 10.000 y 15.000, esos son las atribuciones como referencia a los indicadores para poder habilitar o deshabilitar cualquier función que se está haciendo del funcionamiento de nuestro sistema. Y como referencia también tenemos las características de los aisladores. Tenemos los aisladores intermedios. Tenemos, de acuerdo al modelo, los aisladores templadores. Hay varios modelos y de acuerdo a la instalación o conexión, eso se va a conectar a los postes templadores o a los postes intermedios. Todos nuestros aisladores están direccionados con material de polietileno de alto impacto. Y la capacidad que aísla como mínimo son de 15.000 y 10.000 voltios como rango nominal. Y el último, el letrero de advertencia, de acuerdo a la Comisión Internacional de Electromecánica, de acuerdo, podemos hacer referencia, siempre hay que poner en la cerca eléctrica un letrero de advertencia para que no genere cualquier distorsión. Tenemos el otro dispositivo adicional, el sensor de flexión, que esto va a ir direccionado a la etapa de la zona de nuestros electrificadores. Bueno, esto sería la presentación directamente de nuestros electrificadores. Fue un gusto para nosotros. Si tienen alguna pregunta o consulta, por favor, háganos llegar. Nosotros gustosamente lo vamos a poder responder.